Muy buenas, en este vídeo voy a explicar algunas de las propiedades de los logaritmos. No las voy a demostrar, aunque podéis comprobarlas fácilmente con una calculadora. Y estas propiedades las vamos a utilizar en dos sitios. Las vamos a utilizar siempre que tengamos ecuaciones logarítmicas, ecuaciones donde la incógnita, la x, esté dentro de un logaritmo. Las vamos a utilizar también cuando lleguemos a la derivación, que será al final de este curso de primero de bachillerato. A la hora de derivar cosas que tengan logaritmos, aplicar algunas de estas propiedades nos van a hacer o nos van a simplificar mucho ese tipo de operaciones. Pero cuando lleguemos ahí, pues recordaremos un poquito todo esto. De momento, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver qué podemos hacer cuando tenemos el logaritmo de un producto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos el logaritmo en base 7, por ejemplo, de 7 por 5. Pues cuando tenemos el logaritmo de una multiplicación, esto vale lo mismo que el logaritmo, la misma base, en este caso 7, del primer factor, más el logaritmo en base 7, en este caso en la misma base, del segundo factor. Siempre que tengamos una multiplicación dentro de un logaritmo, la podemos separar sumando las dos cosas siempre en la misma base. Y nos vale también en sentido contrario. Siempre que tengamos una suma, por ejemplo, el logaritmo en base 8 de 2 más el logaritmo en base 8 de 32, yo estas dos cosas las puedo agrupar en un único logaritmo con la misma base, donde se multiplican las cosas. Esto es el logaritmo en base 8 de 2 por 32. Y ahora ya si quiero opero logaritmo en base 8 de 64, y esto ya lo podría resolver. Sería a qué número tengo que elevar 8 para que me dé 64. Pues ese número sería 2. ¿Vale? Podemos hacerlo en un sentido de multiplicación pasamos a suma o de suma pasamos a multiplicación. Y vamos a utilizar las dos cosas. Cuando hagamos ecuaciones logarítmicas, sobre todo lo haremos en este sentido, tendremos sumas de logaritmos que querremos juntar en un único logaritmo. Cuando hagamos derivadas de logaritmos, querremos hacer esto, pasar las multiplicaciones a sumas porque las sumas son más fáciles de derivar. Bien, ¿qué más podemos hacer? Pues logaritmo de una división o de una fracción. Si yo tengo el logaritmo de cualquier base, por ejemplo base 13, de una división, de un cociente, pues 3000 partido 42, por ejemplo, esto lo puedo separar en dos logaritmos, vale exactamente lo mismo que el logaritmo en la misma base del de arriba, del numerador, menos el logaritmo en la misma base del denominador, de lo de abajo. Y estas dos cosas valen exactamente lo mismo, lo podéis comprobar con la calculadora. O al revés, si yo tengo el logaritmo de una resta, siempre y cuando estén en la misma base, esto es imprescindible. Imaginaos que tengo el logaritmo en base 10, no le voy a poner nada, pues si no ponía nada, era base 10 de 2000 menos el logaritmo en base 10 de 2, por ejemplo. Pues esto vale lo mismo que el logaritmo en base 10 de 2000 partido de 2. Puedo separarlos o puedo juntarlos en una resta según lo que me convenga, porque esto sería, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de la división calculada, 1000, y esto lo voy a hacer aquí arriba, a qué número tendría que elevar 10, porque es logaritmo de base 10, para que me dé 1000. Pues ese número sería 3. Pues lo mismo, las ecuaciones logarítmicas, normalmente vamos a ir en este sentido, vamos a tener restas de logaritmos que vamos a juntar para poder resolverlas. Cuando lleguemos a derivadas de logaritmos, utilizaremos más bien esto. Si tenemos divisiones, las separaremos para que sean más fáciles de derivar. Siguiente cosa, logaritmo de una potencia. Si yo tengo el logaritmo en cualquier base, vamos a ponerle base 23, por ejemplo, de algo que está elevado, que es una potencia, pues 5 elevado a 10, esto lo puedo convertir y es igual a, bajamos el 10, bajamos el exponente, multiplicando 10 que multiplica al logaritmo en base 23 de 5. Sacamos el exponente fuera multiplicando. O al revés, si yo me encontrase una multiplicación de un logaritmo, lo puedo meter dentro como exponente. Si yo me encuentro 7 veces el logaritmo en base lo que sea, en base 4 de 10, pues puedo convertir esto y vale lo mismo que el logaritmo en base 4 de 10 elevado a 7, en función de lo que más me interese. Lo mismo para las raíces. Una raíz no era más que una potencia fraccionaria. Luego podemos hacer lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo, cualquier base, vamos a ponerle en base 3, de algo que es una raíz,
pues raíz quinta de 8. Esto, como las raíces las podíamos expresar como potencias, sería el logaritmo en base 3 de 8 elevado a un quinto. Y ahora simplemente por lo anterior, yo este un quinto, el exponente, lo puedo sacar fuera multiplicando. Esto es un quinto que multiplica al logaritmo en base 3 de 8. Y ya estaría, ¿vale? En realidad esto es un caso particular de esto, porque recordar que eso, las raíces siempre las podemos expresar como potencias. Y ya por último, ¿vale? Todas estas propiedades nos servían y dejaban siempre los logaritmos con la misma base. Si hay una última propiedad que me permite cambiar de base los logaritmos, que sería la siguiente. Si yo por la razón que sea estoy trabajando en una base, tengo un logaritmo, por ejemplo, en base 9 de un número, el 85, y querría estar trabajando con logaritmos de otra base, por ejemplo porque el resto de logaritmos de una ecuación estén en otra base, el cambio que hago es el siguiente. Esto vale lo mismo que, quiero cambiarlo, imaginemos que quiero cambiarlo a base 23, pues el logaritmo en base 23 de la base anterior, de 9, y arriba el logaritmo en base 23 del número, 85. Imaginaos que quiero cambiar pues el logaritmo en base 5 de 34 y lo quiero cambiar al logaritmo neperiano. Pues logaritmo neperiano de lo de arriba, de lo que está dentro del logaritmo, abajo logaritmo neperiano de la base. Y estas dos cosas valen exactamente lo mismo, con lo cual yo cualquier logaritmo lo puedo cambiar a cualquier base, la que yo quiera, siempre y cuando haga esto, lo transforme en esta división. Y a partir de aquí pues ya sigo operando. Y estas son todas las propiedades de los logaritmos que vamos a utilizar. Se podrían ver más cosas, pero realmente esto es lo que necesitamos saber, que al final son propiedades de los logaritmos respecto a las operaciones que ya sabemos hacer: logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente, logaritmo de una potencia, logaritmo de una raíz y cómo cambiar de base un logaritmo. Lo mejor, pues aprendérselo. Ya sabemos que esto cuanto más practiquemos, pues mejor y más rápido sale. Sobre todo eso de cara luego a las ecuaciones logarítmicas, pues hay que saber aplicar estas propiedades anteriores con agilidad. Pues nada más, espero que haya quedado todo claro y un saludo.